Bienvenidos de nuevo al terror oscuro, donde desvelamos los rincones más oscuros de la historia. Hoy viajamos a las onduladas colinas de Kentucky, en el año 1898, donde un orfanato se alzaba aislado del mundo, un lugar donde nunca nació un niño y, misteriosamente, nadie jamás murió. Esta es la historia del Winthrop Home for Children. La región de Bluegrass en Kentucky era conocida por su apacible belleza, sus praderas onduladas, caballos de pura sangre y el dulce aroma de los campos de tabaco. Pero, oculto en las sombras de Crow Hill, a unos 32 km de Louisville, se alzaba una construcción que parecía rechazar el orden natural de las cosas. El Winthrop Home for Children fue fundado en 1865, justo cuando la guerra civil llegaba a su sangriento final. Construido de ladrillo rojo y madera oscura, fue financiado por Egastes Winthrop, un industrial del norte que decía tener intenciones filantrópicas. El orfanato fue creado para albergar a los niños que habían quedado huérfanos por la guerra, tanto de la Unión como de la Confederación. Una causa noble, coincidían muchos, pero desde el momento en que se colocaron las piedras de los cimientos, comenzaron a circular extraños rumores entre los obreros. Thomas Brier Wood era periodista de Louisville Courier en 1898, un hombre de mente racional y curiosidad científica que había pasado gran parte de su carrera desacreditando las historias supersticiosas que plagaban Kentucky. Creía que los cuentos de fantasmas eran producto de mentes poco sofisticadas y de una mala iluminación, pero el 17 de octubre de 1898 llegó a su escritorio una carta que pondría a prueba todo lo que creía saber. Estimado señor Brier Wood, le escribo con un asunto de suma gravedad respecto al Winthrop Home for Children. He servido como médico de esta institución durante 7 años y, en ese tiempo, he presenciado fenómenos que desafían toda explicación racional. Ningún niño ha nacido dentro de estos muros, a pesar de que varias mujeres embarazadas han buscado refugio aquí. Más inquietante aún, ningún residente, niño o adulto, ha muerto jamás en este lugar, incluso aquellos que padecían enfermedades terminales. Le invito a investigar este asunto, pues temo que mis propias observaciones pronto serán descartadas como desvaríos de un hombre que ha perdido la razón. Atentamente, Dr. James Harwood. Thomas habría desestimado la carta como un disparate de no ser por la reputación del Dr. Harwood, conocido en toda la región como un hombre de carácter intachable y disciplina científica. Si él creía que algo antinatural ocurría en Winthrop, merecía investigarse. Así que, en una fresca mañana de otoño, Thomas Brier Wood cargó su cámara Kodak de caja y su cuaderno en su carruaje, y partió hacia Crow Hill. El viaje tomó gran parte del día, con el camino volviéndose más estrecho y mal cuidado cuanto más se alejaba de Louisville. Cuando el sol comenzó a descender tras las colinas del oeste, el orfanato apareció a la vista. El edificio era más grande de lo que Thomas había anticipado, 3 pisos de arquitectura imponente con ventanas estrechas que parecían observar su llegada. Los jardines estaban impecablemente cuidados, con setos perfectamente recortados y un camino circular que conducía a la entrada principal. Sin embargo, a pesar de este esmero, no había un solo niño jugando en el amplio césped. Cuando Thomas detuvo el carruaje, la puerta principal se abrió. Una mujer salió, vestida de negro con un almidonado traje severo, el cabello gris recogido en un moño tirante. Era la matrona Eleanor Finch, administradora del orfanato, conocida por su estricta adherencia a la rutina y la disciplina. Señor Brier Wood, supongo, dijo, con una voz tan rígida como su apariencia. El Dr. Harwood me informó de su visita. Debo decir que considero sus preocupaciones muy exageradas, pero es bienvenido a comprobar por usted mismo que aquí llevamos una institución perfectamente ordinaria. Thomas notó que sus palabras de bienvenida no coincidían con la frialdad de su tono ni con la suspicacia de su mirada. Gracias, matrona Finch. Aprecio su hospitalidad, respondió, recogiendo su equipo. Le aseguro que solo estoy aquí para observar y relatar los hechos, sean cuales sean. ¿De hechos? Repitió ella con la más leve sonrisa. Sí, ciñámonos a ellos. El interior del orfanato era limpio, pero austero. Las lámparas de aceite proyectaban largas sombras sobre los suelos de madera pulidos como un espejo. Las paredes estaban adornadas con escenas bíblicas y severos retratos de antiguos benefactores. Mientras la matrona Finch lo guiaba por el
el pasillo principal, Thomas notó un silencio inusual. Los niños están en estudio vespertino, explicó ella, como si leyera sus pensamientos. Aquí mantenemos un horario estricto, señor Briarwood. La estructura es esencial para las mentes jóvenes. Thomas asintió, anotando en su cuaderno. ¿Cuántos niños viven actualmente en Winthrop? 47, respondió enseguida, de entre 5 y 16 años. Cuando cumplen 17, les conseguimos aprendices o empleos domésticos en Louisville o Lexington. ¿Y cuántos miembros del personal? Yo misma, el Dr. Harwood, que viene 2 veces por semana, 3 maestros, una cocinera, 2 jardineros y 4 cuidadores que supervisan a los niños. Tenemos personal suficiente. Al pasar junto a una puerta cerrada, Thomas escuchó el débil sonido de niños recitando las tablas de multiplicar al unísono. Las voces parecían curiosamente lejanas, como si vinieran desde debajo del agua. ¿Puedo ver a los niños?, preguntó Thomas. La matrona Finch miró su reloj de bolsillo. Cenarán en 30 minutos. Podrá observarlos entonces. Mientras tanto, el Dr. Harwood le espera en la enfermería. Lo condujo por una amplia escalera hasta el segundo piso, donde la enfermería ocupaba el ala este. El olor a ácido fénico y alcanfor se hizo más intenso a medida que se acercaban. El Dr. Harwood estaba junto a una ventana, su alta figura recortada contra la luz moribunda del día. A los 55 años, su cabello oscuro se había vuelto plateado, pero mantenía una postura recta, reminiscencia de su servicio como cirujano del ejército de la Unión. Thomas Briarwood dijo, extendiendo la mano. Gracias por venir. Espero que su viaje haya sido tranquilo. Totalmente, respondió Thomas, estrechando la mano y notando la fuerza aún presente en el apretón del hombre mayor. La matrona Finch carraspeó. Los dejo para que hablen. La cena es a las 6 en punto. Señor Briarwood, si quiere observar a los niños, el Dr. Harwood sabe dónde encontrarme para cualquier otra cosa que necesite. Al marcharse y cerrar la puerta tras de sí, la actitud profesional del doctor pareció resquebrajarse un poco. Cree que he perdido la cabeza, dijo en voz baja. Tal vez sea así, pero los hechos siguen ahí y son muy inquietantes. Cuénteme todo, pidió Thomas, sacando su cuaderno. Dr. Harwood se dirigió a su escritorio, abrió un cajón con una pequeña llave que llevaba en la cadena del reloj y sacó un diario encuadernado en cuero. Comencé a documentar las anomalías en 1893, mi segundo año aquí, explicó. Al principio parecían simples coincidencias. Un niño con difteria que se recuperó cuando la muerte parecía segura. Un anciano cuidador cuya afección cardíaca mejoró de forma repentina e inexplicable. Pero con los años, surgió un patrón. Abrió el diario, revelando páginas con notas meticulosas, diagramas y observaciones. En 7 años, señor Briarwood, no ha muerto ni una sola persona aquí. Hemos tenido casos de tuberculosis, fiebre escarlata, neumonía, enfermedades que en cualquier otro lugar hubieran sido fatales. Sin embargo, aquí permanecen en un estado intermedio, ni se recuperan ni empeoran. Thomas frunció el ceño, escéptico. Quizás su atención médica es simplemente excepcional. Dr. Harwood negó con la cabeza. Ojalá fuera así. Considere el caso del joven William Thornton, de 9 años. Llegó hace 3 con tuberculosis avanzada. Según todo conocimiento médico, debió haber muerto en pocos meses. Sin embargo, sigue exactamente igual, sin mejorar ni empeorar. ¿Ha comprobado esto?, preguntó Thomas. Varias veces. Cuando lo llevo a Louisville para tratamientos especializados, su estado empeora en cuestión de horas. Al regresar a Winthrop, se estabiliza de nuevo. Thomas tomó nota, su instinto periodístico percibiendo una historia notable, incluso si la explicación resultara mundana. ¿Y qué hay de la afirmación de que no ha habido nacimientos aquí? La expresión del Dr. Harwood se ensombreció. Eso es quizá lo más inquietante. Desde la fundación de Winthrop, 7 jóvenes, ya sean empleadas o residentes mayores, han quedado embarazadas aquí. En cada caso, a medida que se acercaba la fecha, las complicaciones hicieron necesario trasladarlas a hospitales en Louisville. Ningún parto se ha completado jamás en estos terrenos. ¿Coincidencia? Tal vez. Lo creí así hasta el año pasado, cuando la cuidadora Sarah Miller entró en labor de parto inesperadamente durante una fuerte tormenta que dejó los caminos intransitables. Durante 18 horas, sus contracciones continuaron a intervalos regulares, sin hacerse más fuertes ni más débiles. En el
momento en que los caminos se despejaron y pudimos trasladarla a Louisville, su hijo nació minutos después de llegar al hospital. Thomas golpeó su lápiz contra el cuaderno. Estos relatos son ciertamente inusuales, doctor, pero ¿podría haber factores ambientales en juego? Tal vez algo en el suministro de agua o en el suelo. He considerado toda explicación racional, señor Briarwood. He analizado el agua, examinado el suelo, inspeccionado la estructura en busca de sustancias tóxicas. Nada. Además, estos fenómenos van más allá de simples dolencias físicas. Debe de ser la campana de la cena, dijo el doctor Harwood, cerrando su diario. Debemos ir al comedor. Los niños estarán reunidos ahora. El comedor ocupaba gran parte del ala oeste de la planta baja. Una larga sala con techos altos y ventanales que ahora, con la noche, permanecían oscuros. 2 hileras de mesas se extendían a lo largo del salón, con bancos a cada lado. Lámparas de aceite colgaban de cadenas de hierro, proyectando charcos de luz amarilla que no lograban disipar las sombras de las esquinas. Thomas y el doctor Harwood entraron por una puerta lateral, colocándose cerca de la zona de servicio para observar sin interrumpir la rutina. Los niños entraron en fila con precisión militar, organizados por edad y estatura. Se quedaron de pie tras sus lugares designados, las manos juntas frente a ellos, hasta que la matrona Finch entró y asintió con aprobación. Lo que sorprendió de inmediato a Thomas fue su silencio. 47 niños, desde pequeños de mejillas hundidas de 5 años hasta adolescentes larguiruchos al borde de la adultez, y apenas un susurro entre ellos. Más inquietante aún era su aspecto. Cada niño tenía la misma tez cerosa, independientemente de su color de piel natural. ¿Nota algo extraño?, susurró el doctor Harwood. Thomas escaneó la sala, intentando identificar qué le resultaba tan perturbador más allá del silencio antinatural. Entonces lo comprendió. Ninguno de los niños se miraba entre sí. Sus miradas permanecían fijas hacia adelante o hacia abajo, nunca encontrándose, nunca reconociendo al de al lado. No interactúan, murmuró, ni durante las comidas, ni durante las lecciones, ni en el tiempo de recreo asignado, confirmó el doctor. La matrona Finch lo llama disciplina. Yo lo llamo de otra manera. Se recitó una oración al unísono, las voces de los niños produciendo el mismo efecto amortiguado que Thomas había notado antes, como bajo el agua. Luego se sentaron, y las cuidadoras, vestidas con uniformes grises, sirvieron cuencos de lo que parecía ser un guiso claro con pan. ¿Puedo hablar con ellos?, preguntó Thomas. Después de la cena, la matrona Finch es estricta en mantener silencio durante la comida. Mientras observaba, Thomas notó a un niño pequeño, de unos 7 años, en el extremo de la mesa más cercano a ellos. A diferencia de los demás, cuyos movimientos eran mecánicos e idénticos, las manos de este temblaban mientras intentaba llevar la cuchara a la boca. Parte del guiso se derramó sobre la mesa. Inmediatamente, una cuidadora apareció detrás de él, colocando una mano firme sobre su hombro. No se intercambiaron palabras, pero el temblor del niño se intensificó. Entonces, ocurrió algo curioso. El líquido derramado comenzó a deslizarse de vuelta al cuenco, desafiando la gravedad y la lógica natural. Thomas parpadeó con fuerza, seguro de haberlo imaginado. Cuando volvió a mirar, la mesa estaba limpia, y el niño comía sin derramar nada, aunque su rostro estaba aún más pálido. Lo vio. Empezó Thomas. No aquí, interrumpió el doctor Harwood en voz baja. Lo discutiremos luego. Cuando terminó la comida, los niños salieron con la misma precisión inquietante con la que habían entrado. La matrona Finch se acercó a Thomas y al doctor, los labios apretados en lo que generosamente podría llamarse una sonrisa. Puede hablar con 3 niños de su elección, señor Briarwood, dijo, en la biblioteca y bajo supervisión. Confío en que será suficiente para su investigación. Thomas asintió, aunque esperaba un acceso más libre. El niño pequeño al final de la mesa, el que derramó su sopa, ¿puedo hablar con el primero? Algo pasó fugazmente por el rostro de la matrona. Sorpresa, tal vez preocupación. Nathaniel, muy bien, lo enviaré a la biblioteca. Tendrá 10 minutos con cada niño. La biblioteca era una sala circular que Thomas supuso había sido una torre. Estanterías del suelo al techo cubrían las paredes, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que parecían intactos. En el centro, una mesa pequeña con 4 sillas, iluminada por una lámpara de aceite colgante. Nathaniel entró unos minutos después, escoltado por una cuidadora de rostro severo, que se colocó junto a la puerta tras indicarle al niño que se sentara frente a Thomas. De cerca, la palidez del niño era aún más marcada. Ojeras oscuras rodeaban sus ojos, y su cabello rubio yacía pegado al cráneo. Se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada fija en la
superficie pulida de la mesa. Hola, Nathaniel, dijo Thomas con suavidad. Me llamo Thomas Breerwood. Soy periodista de Louisville. El niño no dio señal de haber escuchado. Quisiera hacerte unas preguntas sobre el hogar Winthrop, si no te importa. Silencio. La cuidadora junto a la puerta cambió de postura, el suelo crujiendo bajo sus pies. Thomas insistió. ¿Cuánto tiempo llevas en Winthrop, Nathaniel? Por un momento, pensó que el niño seguiría mudo. Luego, en un susurro apenas audible, respondió, 2 años, señor. ¿Y cómo es estar aquí? Es un buen lugar, señor. Tenemos la suerte de recibir tal cuidado. Las palabras sonaban ensayadas, recitadas más que sentidas. Thomas cambió de estrategia. Vi que tuviste dificultades en la cena. ¿Te sientes mal? Por primera vez, los ojos de Nathaniel se alzaron un instante para encontrarse con los de Thomas antes de apartarse. En ese breve momento, Thomas vio algo que le heló la sangre. No era miedo, como había esperado, sino vacío. Los ojos del niño parecían huecos, sin el destello que anima a cualquier ser humano. Aquí nunca me enfermo, señor, dijo Nathaniel. Ninguno de nosotros lo hace. Nunca se enferman, nunca tienen accidentes o heridas. No dentro de los muros, señor. Thomas se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y qué ocurre si salen de los muros, Nathaniel? La cuidadora carraspeó con fuerza. Señor Breerwood, por favor limite sus preguntas a la experiencia del niño dentro de nuestro cuidado. Ignorándola, Thomas insistió. ¿Has salido alguna vez de Winthrop desde que llegaste, Nathaniel? Las manos del niño comenzaron a temblar de nuevo, como en la cena. Una vez, susurró tan bajo que Thomas tuvo que esforzarse para oírlo, para una posible adopción. Me enfermé mucho. Me trajeron de vuelta y, después de regresar, estuve bien de inmediato. Pausa. Luego, aún más bajo, pero recuerdo cómo se sentía afuera. ¿Cómo se sentía?, preguntó Thomas. El temblor de Nathaniel aumentó. Real, exhaló. La cuidadora avanzó. Es suficiente, señor Breerwood. Nathaniel necesita descansar. Al moverse para sacar al niño, Thomas notó algo extraño. La sombra de la mujer en la pared no coincidía con sus movimientos. Parecía retrasarse, como si se resistiera a seguirla. El siguiente niño fue una niña de unos 14 años llamada Emily Sullivan. A diferencia de Nathaniel, no mostró angustia visible, respondiendo con calma y desapego. Sí, llevaba 6 años en Winthrop. Sí, la trataban bien. No, nunca enfermaba. No echaba de menos el mundo exterior. Sus respuestas eran perfectas, ensayadas y carentes de emoción. El tercer niño, Robert James, de 16 años, estaba igual de distante. Habló de que pronto dejaría Winthrop para ser aprendiz de herrero en Lexington, sin mostrar ni anticipación ni pesar. Cuando Thomas preguntó si lo esperaba con ilusión, el muchacho simplemente lo miró como si la pregunta no tuviera sentido. Tras las entrevistas, la matrona Finch informó a Thomas que se le había preparado una habitación, pues era demasiado tarde para regresar a Louisville. Se quedará en las habitaciones de invitados del ala este, dijo. El doctor Harwood regresará a la ciudad esta noche, pero volverá el jueves para su visita habitual. Thomas miró sorprendido al doctor. La conversación le había dado la impresión de que Harwood planeaba quedarse mientras él realizaba su investigación. Una emergencia familiar, explicó el doctor Harwood sin mirarlo a los ojos. Un momento sumamente desafortunado, pero regresaré en 2 días y podremos continuar nuestra conversación entonces. Había algo forzado en su tono, una tensión que no había estado presente antes. Thomas asintió, consciente de que en presencia de la matrona Finch cualquier pregunta adicional sería mal recibida. Agradezco su hospitalidad, le dijo, y la oportunidad de observar su institución. Por supuesto, respondió ella con esa misma sonrisa helada. No tenemos nada que ocultar en el hogar Winthrop. La habitación de invitados era pequeña pero bien equipada, con una cama estrecha, un lavabo, un escritorio y una silla. Una única ventana daba a los jardines traseros, ahora envueltos en la oscuridad. Thomas dejó su cámara y cuadernos sobre el escritorio antes de probar el colchón, firme pero no incómodo. Mientras se preparaba para dormir, un suave golpe sonó en la puerta. Al abrir, encontró a una joven cuidadora que no había visto antes, sosteniendo un papel doblado. Del doctor Harwood, señor, susurró, lanzando una mirada nerviosa por el pasillo antes de entregarle la nota y alejarse rápidamente. Thomas cerró la puerta y desplegó el papel. La letra del doctor era apresurada, la tinta aún fresca. Breerwood, no elegí irme. Me informaron que mi presencia ya no es necesaria para su investigación. Extreme precauciones. No duerma en la habitación que le han dado. Los archivos del sótano contienen registros que debería examinar. Entre por el almacén de la cocina después de medianoche. Lo que ocurre aquí desafía las leyes naturales, pero hay pruebas. No confíe en nada ni en nadie, especialmente en lo que sus ojos le muestren después del anochecer.
anochecer. Harwood. Thomas leyó la nota 2 veces, luego la acercó a la llama de la lámpara, observando cómo se curvaba y ennegrecía antes de dejar caer las cenizas en la palangana. Si Harwood había sido obligado a irse, significaba que la matrona escondía algo que temía que el doctor revelara. El reloj de pie del vestíbulo dio las 10. Le quedaban al menos 2 horas antes de intentar llegar a los archivos del sótano. Decidió emplear el tiempo en repasar sus notas y preparar la cámara en caso de encontrar algo digno de documentar. Sentado en el escritorio, la lámpara de aceite titiló, aunque no había corriente. Las sombras en las esquinas parecían alargarse, adoptando formas que no correspondían a los muebles. Thomas se frotó los ojos, atribuyendo el fenómeno al cansancio. Un sonido en el pasillo llamó su atención, pasos suaves acompañados de susurros. Pegó la oreja a la puerta y escuchó una voz: la matrona dice que debemos estar atentos. Otra voz respondió: ¿usará la habitación esta noche? Solo si es necesario. El periodista no debe sospechar. Los pasos se alejaron hasta perderse. Con el corazón acelerado, Thomas se preguntó a qué habitación se referían. Decidió no esperar. Hasta la medianoche, tomó su cuaderno y cámara, y abrió la puerta con cautela. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por una lámpara de pared al fondo. Se movió sigilosamente, evitando las tablas que podían crujir. Pasó junto a una puerta entreabierta y vio a una cuidadora de espaldas, escribiendo en un libro de registros. Contuvo la respiración y siguió hasta el vestíbulo principal, desierto, donde la gran escalera se alzaba como la columna vertebral de una bestia inmensa. Desde arriba llegó el llanto ahogado de un niño, un sollozo que parecía vibrar en las paredes mismas. Thomas dudó, pero el sonido de pasos rápidos en el rellano superior lo obligó a esconderse detrás de una maceta. Vio a la matrona Finch bajar con expresión de irritación, seguida de 2 cuidadoras que llevaban una camilla con correas y un maletín negro similar al del doctor Harwood. Llévenla a la habitación, ordenó la matrona con frialdad. El procedimiento habitual. Quiero que esté de vuelta en el dormitorio antes del amanecer, sin que nadie lo sepa. Sí, matrona, respondieron al unísono. El trío subió de nuevo. Thomas esperó varios minutos antes de dirigirse hacia la cocina. Estaba oscura y silenciosa, la chimenea apagada. La luz de la luna entraba por las ventanas altas, dibujando rectángulos plateados en el suelo de piedra. Avanzó hasta una puerta que conducía al almacén, donde estanterías repletas de víveres ocultaban, en una esquina, una estrecha puerta camuflada en la pared. Al abrirla, una escalera descendía a la negrura. Regresó por cerillas y una vela antes de bajar. El sótano se extendía bajo gran parte del edificio, con paredes de piedra húmeda y un olor a papel viejo mezclado con un matiz metálico. Los archivos estaban guardados en armarios de madera, ordenados por año. Thomas revisó desde 1865 en adelante. Todo parecía normal hasta 1870, cuando apareció una nueva categoría en los registros: tratamientos. Estaban escritos con otra letra y en una taquigrafía que no entendía. Coincidían con nombres de niños que habían llegado gravemente enfermos, pero ninguno figuraba como fallecido. En 1878 apareció un nuevo libro titulado simplemente El Acuerdo, cerrado con un candado de latón. Thomas lo examinaba cuando oyó pasos descendiendo lentamente la escalera. Apagó la vela y se ocultó tras un armario, la cámara y el cuaderno contra el pecho. Una luz se acercaba junto con una voz helada. «Señor Briarwood», llamó la matrona Finch. La voz, inquietantemente tranquila, rompió el silencio. «Sé que estás aquí abajo. No hay necesidad de ocultarse. Solo deseo hablar». Thomas permaneció inmóvil, apenas atreviéndose a respirar. La luz se hizo más intensa mientras ella avanzaba entre los armarios, su sombra alargándose sobre el suelo de piedra. «¿Sientes curiosidad por nuestros métodos?», prosiguió. «Es perfectamente natural». El señor Harwood también la sintió cuando llegó por primera vez, pero aprendió a apreciar la necesidad de nuestro trabajo, como espero que tú también lo hagas. Ya estaba muy cerca, apenas a un armario de su escondite. «El hogar Winthrop sirve a un propósito mucho mayor que la mera caridad, señor Briarwood. Estos niños, no deseados, olvidados por la sociedad, poseen un valor más allá de lo que el mundo exterior podría reconocer jamás». La luz giró alrededor del borde del armario. Thomas se aplastó contra la pared. «Ellos nos sustentan», susurró la matrona Finch. «Su vitalidad, su potencial, su propia esencia, alimenta la casa. Y a cambio, la casa los conserva, los protege, los mantiene en perfecta suspensión, sin crecer ni marchitarse. ¿Un acuerdo equitativo, no lo crees?». La luz se apartó ligeramente, como si hubiera girado la cabeza. Augustus Winthrop entendió esto. Buscó lugares de poder en todo el país, sitios donde el velo entre los mundos se adelgaza. Esta colina fue sagrada para las tribus nativas mucho antes de que llegaran
llegaran los colonos blancos. Ellos reconocieron su potencial, al igual que él. La mente de Thomas trabajaba a toda velocidad, intentando dar sentido a sus palabras, a lo extraño que había presenciado, el desapego de los niños, su quietud antinatural. No se trataba de simple negligencia. El acuerdo requiere mantenimiento, por supuesto, continuó la matrona, alejándose hacia el centro del sótano. Renovaciones periódicas de las condiciones de vinculación. El Dr. Harwood ha sido muy útil en este aspecto, aunque no comprende del todo el proceso. Su conocimiento médico ayudó a perfeccionar nuestras técnicas. La luz se balanceó mientras ella se dirigía hacia la escalera. Le dejaré continuar con su investigación, señor Briarwood. La noche es larga y hay mucho por descubrir. Pero recuerde esto, nadie que conozca el acuerdo abandona realmente el hogar Winthrop. Puede pensar que está separado de nosotros ahora, pero la casa ya ha probado su presencia. Ya ha empezado a atraerlo hacia sí. Thomas permaneció oculto varios minutos después de oír la puerta cerrarse. Estaba seguro de que ella se había marchado, pero sus palabras no solo habían sido amenazantes, las había pronunciado con la certeza de quien sabe que no puede ser detenido. Esto sugería locura o una confianza nacida de éxitos anteriores. Volvió al volumen cerrado titulado El Acuerdo y lo examinó. El candado era pequeño y simple, fácil de forzar con una herramienta adecuada. Revisó sus bolsillos y encontró una fina punta metálica que usaba para dibujos detallados. Manipuló con cuidado hasta oír el clic de la cerradura. Dentro, las páginas contenían diagramas y textos en latín, griego y algo más antiguo que no pudo identificar. Había dibujos de las piedras de los cimientos dispuestas en un patrón complejo que, visto desde arriba, formaba un enorme sigilo. Otros mostraban niños colocados en formaciones específicas dentro del edificio, con líneas de energía fluyendo hacia la estructura. Notas al margen describían ciclos de cosecha y ceremonias de renovación durante solsticios y equinoccios. Lo más inquietante eran los relatos detallados de lo que ocurría cuando un niño intentaba marcharse. La casa lo reclamaba mediante enfermedad súbita o accidente, a menos que se siguieran ciertos protocolos. En las páginas finales había una lista de nombres, benefactores del hogar que habían recibido lo que llamaban la extensión. Junto a cada fecha de nacimiento no había fecha de muerte, sino una serie de fechas marcadas como renovación. El nombre de Agastes Winthrop encabezaba la lista, nacido en 1801, con renovaciones hasta el año actual, 1898. Si era cierto, tendría 97 años. Thomas fotografió todas las páginas posibles, el corazón latiendo con fuerza en cada destello de pólvora. El hogar Winthrop no era un orfanato, sino una especie de granja que cosechaba la energía vital de los niños para prolongar la vida de los ricos benefactores. Al cerrar el libro, una hoja suelta cayó al suelo. Era una carta fechada 3 semanas antes, Matrona Finch, inspección trimestral programada para el 1 de noviembre. Comiencen de inmediato los preparativos. La Junta está particularmente interesada en el sujeto 37, Nathaniel, cuya resistencia inusual lo hace ideal para la próxima ceremonia de renovación. Asegúrese de que esté adecuadamente condicionado. Mi propia extensión está prevista para el 21 de diciembre. Tras 33 años, encuentro que los intervalos entre renovaciones se acortan. El Dr. Harwood ha expresado dudas sobre la sostenibilidad de nuestros métodos. Recuérdele sus obligaciones y las consecuencias de no cumplirlas. Thomas guardó la carta en su cuaderno, volvió a colocar el libro y cerró el candado lo mejor que pudo. Debía documentarlo todo y buscar una manera de escapar con las pruebas. Más importante aún, necesitaba entender qué le ocurría a los niños, en especial a Nathaniel, y si podían liberarse de ese proceso. El reloj del vestíbulo dio la medianoche mientras Thomas subía las escaleras hasta el almacén. El orfanato estaba en completo silencio, sin siquiera los crujidos normales de un edificio grande. Esta quietud antinatural hacía que cada paso resonara más de lo debido. Ya casi alcanzaba la escalera principal cuando algo se movió en el vestíbulo, una figura avanzando hacia la puerta principal. Era Nathaniel, con su ropa de dormir, caminando con la rigidez de un sonámbulo. Thomas lo siguió instintivamente, ocultándose. En las sombras, el niño puso la mano sobre la madera y la puerta empezó a abrirse sola, sin que tocara el picaporte. El aire frío de la noche entró con olor a hojas de otoño y humo distante. Nathaniel bajó los escalones del porche y se dirigió hacia la verja de hierro. A mitad del camino, su andar vaciló. Se dobló sobre sí mismo, llevándose las manos al pecho como si algo lo desgarrara desde dentro, pero siguió avanzando. Al llegar a la verja, cayó de rodillas y comenzó a arrastrarse, el sudor
empapando su ropa. Al tocar los barrotes de hierro, lanzó un grito agudo y desgarrador que rompió el silencio de la noche. Thomas corrió hacia él justo cuando en las ventanas del orfanato comenzaban a encenderse luces. La piel del niño ardía de fiebre, sus ojos se habían vuelto blancos. «Te sacaré de aquí», le dijo Thomas, intentando levantarlo. Pero sintió una resistencia invisible, como si hilos intangibles lo sujetaran al suelo, anclándolo a la propiedad. Voces y pasos se acercaban desde la casa. Thomas levantó la vista y vio a la matrona Finch y a varios cuidadores avanzando a toda prisa por el camino de entrada, con rostros sombríos bajo la luz de la luna. «Apártese del niño, señor Briarwood», ordenó la matrona. «No entiende con qué está interfiriendo». «Entiendo lo suficiente», replicó Thomas, luchando aún por levantar a Nathaniel. «Este niño necesita atención médica real, no la abominación que practican aquí». El rostro de la matrona se endureció. «Nathaniel pertenece al hogar Winthrop, como todos los que entran aquí». Se volvió hacia los cuidadores. «Llévenlos a ambos a la sala. Parece que nuestro amigo periodista necesita una demostración más práctica del acuerdo». Antes de que Thomas pudiera reaccionar, algo lo golpeó por detrás. Sintió un dolor agudo en la base del cráneo y luego una oscuridad que lo envolvió. Lo último que vio fue a Nathaniel siendo alzado por los cuidadores, su cuerpo flácido como una muñeca de trapo, con los ojos abiertos fijos en él, implorando en silencio. La conciencia regresó lentamente, acompañada por un dolor pulsante en la cabeza y la sensación de piedra fría bajo su espalda. Abrió los ojos a una penumbra interrumpida solo por el resplandor de unas velas dispuestas en círculo a su alrededor. Intentó moverse, pero estaba atado firmemente a lo que parecía una mesa o altar de piedra. Girando la cabeza, distinguió paredes de piedra toscamente tallada. No era el sótano terminado que había explorado antes, sino algo más antiguo, más primitivo, quizás una cámara de cimientos. «Ha despertado», dijo una voz desde más allá del círculo de luz. Era la matrona Finch. «Bien, el proceso requiere conciencia». Thomas forcejeó contra sus ataduras. «¿Qué han hecho con Nathaniel? El niño está siendo preparado. Su conexión con el hogar Winthrop lo hace particularmente valioso. Un caso raro de integración completa con la esencia de la propiedad. La mayoría de los niños conservan algún sentido de separación, algún recuerdo de una identidad externa. No así Nathaniel. Él se entregó por completo, convirtiéndose en un conducto perfecto». «Está loca», escupió Thomas. «Son niños, no recursos para ser explotados». Una figura entró en el círculo de luz. No era la matrona Finch, sino un hombre anciano, de rostro profundamente surcado por arrugas pero con unos ojos brillantes, llenos de una vitalidad antinatural. A pesar de su edad, se mantenía erguido y se movía con la agilidad de alguien mucho más joven. «Recursos», repitió con una voz sorprendentemente firme. «Una descripción acertada, señor Briarwood. Todo en este mundo es un recurso para quien sabe cómo aprovecharlo». «Agastes Winthrop», dijo Thomas, reconociendo el rostro de los retratos vistos en el orfanato. El anciano inclinó levemente la cabeza. «Me halaga que me reconozca. Pocos fuera de nuestro círculo conocen mi rostro. Prefiero limitar mis apariciones públicas. Una longevidad como la mía genera preguntas». 97 años, dijo Thomas, según sus propios registros. Un destello de sorpresa cruzó fugazmente el rostro de Winthrop. «Ha sido muy minucioso en su investigación, más de lo que esperábamos». El doctor Harwood debió ser más cuidadoso con su correspondencia. Harwood intentó advertirme. «¿Dónde está ahora?» «Atendiendo sus deberes en otro lugar. Su experiencia médica sigue siendo valiosa para nuestra operación, a pesar de sus ocasionales reparos morales». Winthrop se acercó, estudiando a Thomas con fría precisión. «Usted, sin embargo, presenta un problema más complejo. Los periodistas llaman la atención cuando desaparecen. Surgen preguntas, investigaciones. Entonces déjeme ir», propuso Thomas, forzando su voz a mantenerse firme. «Olvidaré lo que he visto aquí». La risa de Winthrop fue seca y quebradiza. «Ambos sabemos que eso no es cierto». «No, señor Briarwood, no abandonará el hogar Winthrop, al menos no tal como es ahora. Pero puede servir a un propósito mayor del que jamás imaginó». Hizo un gesto hacia alguien fuera del círculo de luz. Se oyeron pasos y apareció un cuidador, guiando a Nathaniel de la mano. El niño mostraba la misma expresión vacía y obediente que Thomas había notado durante su entrevista. «Nathaniel está con nosotros desde los 7 años», explicó Winthrop. «Abandonado,
no deseado, olvidado. Como todos nuestros niños, la sociedad no tenía uso para él, pero nosotros reconocimos su potencial. Su fuerza vital es verdaderamente extraordinaria. ¿Qué le van a hacer?, exigió Thomas, renovando sus intentos por liberarse. No a él, señor Briarwood, a través de él. Nathaniel actúa como conducto entre los niños del hogar Winthrop y quienes nos beneficiamos del acuerdo. Esta noche facilitará su integración en nuestra hermandad. Winthrop asintió a la matrona Finch, que dio un paso adelante llevando un cáliz de plata. Lo acercó a la muñeca de Nathaniel, donde Thomas advirtió una fina incisión reciente. La esencia debe entregarse libremente, dijo Winthrop mientras el líquido oscuro caía al cáliz. Es un principio que descubrimos temprano. La coacción disminuye la eficacia. Los niños deben ceder su vitalidad de forma voluntaria, creyendo que sirve a un bien mayor. ¿Y cómo consigue esa entrega voluntaria?, preguntó Thomas con amargura. A través de mentiras y manipulación, o, como yo lo llamo, propósito. Estos niños no tenían ninguno antes de llegar aquí. Nosotros les damos significado, importancia. Se convierten en parte de algo eterno. Cuando el cáliz estuvo medio lleno, la matrona se lo entregó a Winthrop. El anciano agitó el contenido, murmurando palabras en una lengua desconocida, y el líquido comenzó a emitir un tenue resplandor a su lado. La primera transferencia siempre es la más difícil, dijo, acercándose a Thomas. Su cuerpo resistirá la esencia extraña, pero una vez superada la barrera inicial, las renovaciones posteriores serán más fáciles. Con el tiempo, puede que incluso le tome gusto. Preferiré morir antes que beber eso, escupió Thomas. Winthrop sonrió con frialdad. Eso es exactamente lo que ocurrirá si no lo hace. El ritual de vinculación ya ha comenzado. Su fuerza vital está siendo absorbida por el hogar Winthrop en este mismo instante. Sin reemplazo, estará vacío al amanecer. Como para demostrarlo, sostuvo el cáliz sobre el rostro de Thomas. En su superficie brillante, Thomas vio su propio reflejo, su piel había adquirido el mismo tono ceroso de los niños del orfanato, y sus ojos empezaban a mostrar aquella vacuidad inquietante. «Lo siente, ¿verdad?», murmuró Winthrop. «La casa lo atrapa, lo absorbe. Tiene hambre, señor Briarwood. Siempre tiene hambre». Thomas podía sentirlo, un vacío frío que se expandía en su interior, como si partes de su propio ser estuvieran siendo arrancadas y absorbidas por la piedra y las paredes. Los niños, jadeó, con dificultad para hablar, no mueren porque ya no están realmente vivos. Los ha atrapado en un estado suspendido. Preservación, corrigió Winthrop. Existen en perfecto equilibrio, sin avanzar ni decaer, sin nacimiento, sin muerte, solo contribución sostenida al todo. ¿Y los que se marchan? Los mayores que envían a oficios. Una sombra pasó por el rostro de Winthrop, una necesidad lamentable. El mundo espera que los niños crezcan y se vayan. Mantenemos la apariencia de un orfanato legítimo. Los que se van llevan consigo una parte del hogar, suficiente para mantener nuestra conexión y reclamar su esencia cuando sea necesario. ¿Reclamar cómo? De varias formas: enfermedad, accidente, reveses que los traigan de vuelta. La casa siempre cobra lo que se le debe, señor Briarwood. Winthrop acercó el cáliz a los labios de Thomas. Beba y únase a nuestra hermandad. Rechace y será consumido por completo. Esas son sus únicas opciones. Thomas giró el rostro, pero unas manos fuertes le sujetaron la mandíbula, obligándolo a abrirla. El líquido ardió como fuego al descender por su garganta, trayendo consigo destellos de recuerdos que no eran suyos. Un niño corriendo por campos de trigo, una mujer cantando una nana, el terror del abandono, el frío consuelo del abrazo del hogar Winthrop. Los recuerdos de Nathaniel, comprendió con horror. Estaba consumiendo fragmentos de la existencia misma del niño. A medida que la esencia extraña se expandía por su cuerpo, Thomas sintió una oleada de vitalidad antinatural. El dolor desapareció, sus sentidos se agudizaron, y la fatiga que lo oprimía se desvaneció por completo. Por un terrible instante, Thomas comprendió el poder seductor de lo que Winthrop ofrecía: vida sin fin, fuerza sin declive. Pero junto con esta comprensión llegó algo más, una conexión con Nathaniel y, a través de él, con cada niño atado al hogar Winthrop. Ahora Thomas podía sentirlos. Docenas de almas fragmentadas unidas a la casa, su energía colectiva fluyendo por canales incrustados en la propia arquitectura. Y percibió algo que Winthrop no le había contado: el vínculo funcionaba en ambos sentidos. Así como la casa podía absorber vida de quienes estaban conectados, estos, con la suficiente voluntad, podían extraer poder de la casa misma. Cerró los ojos, concentrándose en esta nueva conciencia. Las ataduras que lo inmovilizaban sobre la mesa de piedra de pronto parecieron menos sólidas, como si existieran en parte en otro plano donde su influencia podía alcanzarlas. ¿Qué está haciendo? La voz de la matrona Finch llegó desde lejos. No debería ser capaz, contestó Winthrop con alarma evidente.
Aumenten la extracción de los niños, estabilicen la conexión. Thomas sintió los intentos de retomar el control, fríos tentáculos intentando hundirse más hondo en su mente y cuerpo. Pero había entendido algo fundamental del arreglo que quizás incluso sus creadores habían olvidado, estaba construido sobre la creencia. Los niños entregaban su esencia porque creían que no tenían otra opción, que no existían fuera del hogar Winthrop. Abrió los ojos y fijó la mirada en Nathaniel. «Puedes irte», dijo, con una voz más firme de lo que permitía su estado. «Las paredes solo te retienen porque crees que lo hacen». «Siléncienlo», ordenó Winthrop, pero Thomas sintió que el control del anciano vacilaba. «Recuerda lo que me dijiste, Nathaniel», cómo se sentía afuera. «Real. Es real porque lo es. Este lugar, lo que te han hecho, esa es la ilusión». En los ojos del niño, la expresión vacía titiló, como si la conciencia regresara. «Perteneces a ti mismo», continuó Thomas, concentrando toda su voluntad para romper el condicionamiento. «No al hogar Winthrop, no a esta gente. Basta». Winthrop se lanzó a golpearlo, pero su mano atravesó el aire mientras las ataduras se desintegraban en polvo. Thomas se incorporó, extrayendo poder de los mismos canales que estaban destinados a drenarlo. La conexión iba en ambos sentidos. Lo que la casa podía tomar, él también podía reclamarlo. A su alrededor, las velas estallaron en una llamarada, sus llamas alzándose hacia el techo. «Los niños», dijo, poniéndose en pie tambaleante. «Puedo sentirlos a todos, y ahora ellos pueden sentirme a mí». En todo el hogar Winthrop se producía un cambio. En los dormitorios, niños que habían existido en una media vida durante años comenzaban a agitarse, la conciencia volvía a ojos vacíos desde hacía mucho. En el tercer piso, los cuidadores corrían de habitación en habitación mientras gritos de confusión y miedo reemplazaban al silencio antinatural. «¿Qué has hecho?», exigió Winthrop, su rostro deformado por la ira y el temor. «¿Tienes idea de lo que pasará si el arreglo fracasa?». «Libertad», respondió Thomas simplemente. «Vida, vida real, con todos sus riesgos y glorias, no esta burla retorcida de existencia». Se volvió hacia Nathaniel y le tendió la mano. «Ven conmigo. Todos ustedes pueden irse ahora». El niño dudó, atrapado entre décadas de condicionamiento y la promesa de libertad. Luego, lentamente, puso su pequeña mano en la de Thomas. El efecto fue inmediato y catastrófico para la cámara ritual. Las piedras comenzaron a agrietarse, el mortero a desmoronarse, mientras los cimientos del hogar Winthrop temblaban. El poder que había sostenido el arreglo durante 33 años fluía en dirección contraria, regresando a los niños de quienes había sido robado. Winthrop se tambaleó, su rostro mostrando de golpe cada uno de sus 97 años. Profundas arrugas se marcaron en su piel, su cabello se volvió completamente blanco y su espalda se encorvó bajo el peso de las décadas acumuladas. «No puedes hacer esto», jadeó, extendiendo una mano ahora nudosa y manchada por la edad. «Morirán sin la protección del hogar Winthrop. Enfermedad, accidente, las crueldades del mundo, todo los reclamará». «Tal vez», admitió Thomas, «pero primero vivirán. Vivirán de verdad, no como combustible para tu extensión antinatural». La cámara seguía derrumbándose, trozos del techo caían al suelo. Thomas alzó a Nathaniel en brazos y corrió hacia las escaleras, seguido por los gritos de furia de la matrona Finch y las súplicas desesperadas de Winthrop. El orfanato era un caos al emerger. Había niños por todas partes, algunos llorando, otros riendo con una libertad salvaje y desconocida. Los cuidadores corrían en todas direcciones, algunos intentando mantener el orden, otros huyendo mientras la estructura se derrumbaba a su alrededor. «Afuera», gritó Thomas, guiando a los niños hacia las puertas principales, ahora abiertas de par en par. «Todos afuera». Se movía por el edificio asegurándose de que ningún niño quedara atrás, usando su nueva conexión para sentir su presencia. Algunos estaban demasiado débiles para caminar, drenados más que los demás. Thomas y los mayores los cargaban entre todos. Cuando el último cruzó el umbral hacia el césped frontal, un estruendo partió la noche. La parte central del hogar Winthrop colapsó hacia adentro, levantando una nube de polvo y escombros. Las alas este y oeste quedaron en pie, aunque gravemente dañadas. Thomas contó rápidamente, 47 niños, todos a salvo. Algunos cuidadores también habían escapado, pero no había rastro de la matrona Finch ni de Agastes Winthrop. A medida que el polvo se asentaba, los niños se agruparon en torno a Thomas, inseguros y asustados, pero vibrantes de nueva vida. Sus rostros recuperaban el color natural que hacía años habían perdido. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Emily Sullivan, la niña de 14 años que Thomas había entrevistado antes.
Su voz, cargada por primera vez de emoción, mezclaba temor y esperanza. Ahora vivirán, respondió Thomas. De verdad, con toda la alegría y el dolor que eso implica. Aquella mañana, el camino de regreso a Louisville estaba abarrotado, una extraña procesión de niños guiados por un periodista de mirada salvaje y una historia que pocos creerían. Pero Thomas Breerwood tenía pruebas, fotografías, documentos y, lo más convincente, 47 niños con relatos idénticos de su cautiverio. En las semanas siguientes, una investigación reveló toda la magnitud de la red de Augustus Winthrop. Había orfanatos similares en 6 estados, cada uno construido en lugares de supuesta importancia mística, todos extrayendo la esencia vital de niños no deseados para prolongar la vida de acaudalados benefactores. Todos fueron cerrados, sus archivos confiscados y sus métodos expuestos. Los niños fueron llevados a orfanatos verdaderos o, en algunos casos, reunidos con familias que habían sido informadas de su muerte años atrás. En cuanto al hogar Winthrop, las ruinas fueron limpiadas, la colina cercada y marcada con advertencias. Pero los lugareños aseguraban que en ciertas noches, especialmente en solsticios y equinoccios, se podían ver luces moviéndose entre los escombros y oír voces de niños llevadas por el viento. Thomas Breerwood nunca se recuperó del todo de su breve conexión con el arreglo. Algo había cambiado en él, una comprensión fundamental de la frontera entre la vida y la muerte. Su cabello permaneció prematuramente blanco, un recordatorio físico de su experiencia. Continuó su carrera como periodista, pero con un nuevo enfoque, investigar instituciones que afirmaban ayudar a los niños mientras quizá los explotaban. Había aprendido que los monstruos más terribles no eran criaturas sobrenaturales, sino humanos corrientes dispuestos a sacrificar a otros para su propio beneficio. Y, a veces, en mitad de la noche, despertaba y veía a Nathaniel al pie de su cama. No el niño real, que había sido adoptado por una familia en Louisville y prosperaba, sino un remanente espectral de su conexión, un recordatorio de lo que casi se había perdido. ¿Estamos a salvo ahora?, preguntaba la aparición. Sí, respondía Thomas, aunque nunca estaba del todo seguro. La casa se ha ido. El arreglo está roto. Pero en su interior sabía que, mientras existieran quienes quisieran prolongar sus vidas a costa de otros, mientras hubiera niños olvidados que nadie echara de menos, la tentación de crear nuevos arreglos permanecería. Por eso, siguió vigilando, siguió escribiendo y se aseguró de que el mundo recordara lo que había ocurrido en el hogar Winthrop, el orfanato donde nunca nadie nacía ni moría, hasta la noche en que todo cambió. La Sociedad Histórica de Kentucky no mantiene registros del hogar Winthrop para niños. Ninguna noticia de periódico corrobora la historia de Thomas Breerwood. La colina a las afueras de Louisville, conocida como Crow Hill, no muestra evidencia de que allí se alzara alguna construcción, pero en los archivos de la Biblioteca Pública de Louisville existe un curioso documento, una fotografía amarillenta por el tiempo que muestra a un hombre de cabello prematuramente blanco junto a un niño de unos 8 años. En el reverso, escrito con tinta desvaída, Nathaniel, 1903, vivo. Y si visitas Crow Hill en el solsticio de invierno, dicen los lugareños, a veces puedes oír voces de niños en el viento, no llorando ni gritando, sino riendo. Riendo de verdad, con la pura alegría de quienes saben lo que significa estar realmente vivos.